preocupados sobre qué vamos a hacer con la deuda. Haremos lo que siempre hicimos, que es cumplir y honrar las deudas que se han tomado. Pero no nos pidan que lo hagamos a costa de más deterioro de nuestra gente y postergando más a los argentinos, porque ya mucha postergación tienen los argentinos. Cuando el gobierno actual asumió el poder, la Argentina tenía una deuda que representaba el 38% del Producto Bruto. Y hoy tenemos más del 100% del producto afectado. Eso es lo que han logrado hacer. Y de eso tenemos que volver a salir como salimos alguna vez. Buen día, amigos. Buen día, mi admirado Gustavo Campana. Buen día, Víctor Hugo. ¿Cómo va? Ahí está Alberto Fernández en su gira europea, particularmente España y Portugal, hablando de la deuda y de lo que esto está significando hoy, pero sobre todo lo que será para la Argentina. La deuda como dato de dependencia económica, la deuda como dato de dependencia política. Ahí está señalando cuál es la relación con el Producto Bruto Interno y una Argentina atada de pies y manos después de 3 años y medio del máximo proceso de endeudamiento que vivió la historia argentina. Lo que es el poder real, el poder brutal que se puede tener, porque ¿a quién se le hubiera ocurrido, no siendo parte del poder real, mediático y económico de la República Argentina, tomar deuda a 100 años? Esto es lo que se ha permitido el país de la mano de Caputo, que además puso a sus empresas a comprar esa deuda para asegurarse por 100 años, es decir, para sus hijos, nietos, chosnos, para todos, asegurarse el buen pasar de tener intereses a cobrar durante 100 años. Esto es tan inadmisible. Es tan atroz lo que le han hecho a la Argentina que me parece que es el símbolo. Si vos hablas de deuda, podés mencionar para siempre, durante 100 años podés estar diciendo que hubo un gobierno que fue capaz de tomar deuda por ese tiempo. Este proceso de endeudamiento que arrancó con el pago a los buitres es fruto de un proceso de desendeudamiento anterior, porque se consiguió con un consorcio de bancos, 7 u 8, aproximadamente en 72 horas, 15.000 millones de dólares, y a partir de ese momento se puso en práctica una tristemente célebre frase de Prat Gai: deuda se paga con deuda, y entonces entras en una espiral de dependencia que no termina nunca. Esos mismos lo dicen, que pudieron endeudarse porque el país estaba desendeudado. Inmediatamente viene la pregunta, ¿y entonces dónde estaba la pobre herencia? Pobre herencia es esta, la que están dejando, un país desendeudado, es decir, un país sin nueva deuda, que había controlado plenamente las deudas que otros amantes del capitalismo salvaje como estos habían contraído, que se pasó 12 años nada más que pagando puntualmente los intereses, tirando abajo la deuda y echando al Fondo Monetario Internacional. ¿Vos sabés que decís estas cosas? Y a medida que las vas pronunciando te viene como un ramalazo de indignación, porque esa es la gente que la echaron, y justamente la echaron para poder vivir este mundo de deudas con el que ahora se han comprometido. La Argentina tendrá que pagar entre 2021, 2022 y 2023 45.000 millones de dólares de intereses de los 200.000 que tomó en 3 años y medio este gobierno. 45.000 millones de dólares es el 100% de la deuda que le dejó Alfonsín la última dictadura, y serán 3 años de intereses del 21 al 23. Lo grave es que nosotros lo sabemos, fuimos viendo los papeles. Esto ocurre en algunas familias, un padre demasiado protector, o un padre jugador, o un padre con historias extrañas en su vida, que tiene necesidad de hacerle creer a la familia que se puede vivir de una manera más elevada de lo que sus ingresos le permitirían. Y entonces cuando ese padre muere, estamos pensando en un sistema muy patriarcal, pero es lo que normalmente ha ocurrido. Cuando ese padre muere empiezan a abrir los cajones y se encuentran con que todo es deuda, con que ese padre que presuntamente te dejaba una casa y te dejaba un auto y te dejaba esto y te dejaba lo otro, lo único que te ha dejado son deudas y vos tenés que ir a pagarlas. Pero aquí lo hicieron, y eso es el poder, y sobre esto tenemos que reflexionar siempre. El poder del poder, el verdadero, eso lo hicieron mostrándote los papeles. Todos los días nosotros en las 7:50 hemos sido unos majaderos con Gustavo Campana,
diciendo qué barbaridad la deuda, qué locura la deuda, cómo van a tomar deuda, si gobierna cualquiera, resulta que el mejor equipo de los últimos 50 años para lo que sirve es para pedir dinero prestado por el mundo, pasan la gorra, piden, viven de rodillas, comprometen el país, terminan con la soberanía. ¿Cuántas cosas, de cuántas maneras lo habremos dicho, Gustavo? Hoy Clarín lo dice en soledad como si fuera el agente de prensa del gobierno de la nación y te anuncia, instala que bancos de inversión, son 13 entidades de las más importantes del planeta, se harían cargo de comprar los bonos argentinos. O sea, el reperfilamiento quedaría en manos de 13 bancos. La Argentina quedaría en manos de 13 bancos, muy conocidos, porque casi son los mismos que armaron el megacanje de Domingo Felipe Cavallo y el préstamo urgente para pagarle a los buitres en abril de 2016. Y te aparece el Morgan, el Citi, el Credit Suisse, aparecen todos. Y sobre todo van a aparecer los funcionarios argentinos que hicieron esta locura del endeudamiento trabajando para ellos. Van y vienen entre el JP Morgan y otros bancos importantes a ser funcionarios de la Argentina. Cada 10 o 15 años, cuando Clarín y Nación convencen a la gente de que hay corrupción y parece que hasta lo demuestran, aunque luego más tarde nos demos cuenta que era todo una enorme patraña, los tipos van y vienen, trabajan un rato para el JP Morgan y otro rato para los gobiernos de la Argentina. En realidad, siempre están trabajando para ellos. Vale la pena decirle a nuestros amigos de las 7:50 en esta mañana que compartimos con Gustavo Campana, ¿por qué estamos hablando todo esto? Es a partir de dichos de Alberto Fernández en Europa en el día de ayer. Todos están preocupados sobre qué vamos a hacer con la deuda. Haremos lo que siempre hicimos, que es cumplir y honrar las deudas que se han tomado. Pero no nos pidan que lo hagamos a costa de más deterioro de nuestra gente y postergando más a los argentinos, porque ya mucha postergación tienen los argentinos. Cuando el gobierno actual asumió el poder, la Argentina tenía una deuda que representaba el 38% del Producto Bruto. Y hoy tenemos más del 100% del producto afectado. Eso es lo que han logrado hacer. Y de eso tenemos que volver a salir como salimos alguna vez. Y está tan claro, tan evidente que es una forma de poder que ellos usan en provecho propio, que todavía estoy muy conmovido por una película que vi anoche, Proyecto 55, de Miguel Colombo, una película que narra, cuenta, con algunas imágenes estremecedoras, lo que fue un bombardeo tan oculto por la historia argentina de Plaza de Mayo, por parte de argentinos que bombardeaban contra argentinos en la Plaza de Mayo. Es un hecho tan demencial y tan increíble que es muy demostrativo del poder que tienen para haber dejado eso en un costadito de la historia, en el que reparan algunas de las víctimas, los familiares de algunas de las víctimas, de vez en cuando algún medio de comunicación un poco peronacho que recuerda lo que fue el bombardeo, pero no mucho más que eso, la devastación. Yo imaginaba cómo pueden venir argentinos, en aviones argentinos, del ejército argentino, mirar la Casa Rosada y tirarle bombas, ya no solamente a la Casa Rosada para matar a Perón, sino lanzar bombas sobre la Plaza de Mayo. La Plaza de Mayo murieron casi 400 personas, quedaron heridas, mutiladas, arruinadas para el resto de su vida. Muchas de las 797 personas que quedaron heridas, la devastación, los incendios, el humo, la locura, y no lo pagan. En la historia no lo han pagado de ninguna manera. Eso es el poder. ¿Y sabes lo que pasa? Son ellos siempre, están ahí. Un día te bombardean Plaza de Mayo y otro día asumen el poder para tomar esta deuda que han tomado, que es como tirarle bombas a la gente, porque vos también estás matando gente con la bomba de la deuda, que ahora sí le tirás en la cara, en la vida de los argentinos, para muchísimos años, en los cuales estaremos hablando de la maldita deuda permanentemente. El gobierno podrá pagar a Alberto Fernández en junio el vencimiento. Hay rumores de que no van a poder pagar en septiembre. Todo aquello con lo que jugaban en los tiempos de los Kirchner. Al final pagaron todo, se sacaron miles de millones de dólares de encima y echaron al Fondo Monetario Internacional diciendo, tome, esto es lo suyo, aquí lo tiene, váyase, como 9.000 y pico de millones de dólares, para sacarse de encima la presión que significa, para la pérdida de soberanía,
que esté el Fondo Monetario Internacional, que es como un pedazo de Estados Unidos, gobernando dentro de un país. Te da vergüenza, le pagás y los echás. Ahora, ¿cuánto poder hay que tener para hacer esto e irte tan campante? Para que aparezca Caputo cruzado de piernas el otro día con uno de esos micrófonos que ahora le cruzan la cara a la gente como si le dieran un aire de mayor importancia, que es lo que usamos en televisión, dando él explicaciones de lo que pasa con este gobierno que él integró para contraer la deuda brutal. ¿Cómo puede ser que no le pase nada a Sturzenegger, que volvió a hacer el mismo truco? Es un mago de las finanzas, que trabaja para las finanzas internacionales, que volvió a sacar el mismo conejo de la galera. Lo saca muerto y nadie se da cuenta, lo festejan y lo aplauden. Eso es el poder. Bombardear la Plaza de Mayo, vean la película, va los jueves. Yo creo que tendría que ir todos los días. Creo que era una película para el Gomón, con todo respeto y cariño por el Centro Cultural de la Cooperación. Es una película que tienen que ver muchos argentinos, es una película que tiene que recorrer el país, porque, insisto, es un hecho no demasiado conocido, pero es una reflexión al mismo tiempo esa película, con respecto a por qué lo hacen, cómo argentinos pudieron matar a cientos de argentinos tirando bombas sobre la Plaza de Mayo, y es un tema del que casi no se habla en este país, del que yo fui conociendo un poco más en profundidad, por afuera de la superficialidad con la que me había informado del hecho, gracias a mi compañero Gustavo Campana. Y ahora que vi la película era como estar charlando con Gustavo sobre lo que es ese episodio. Eso es el poder. Este es el poder que nos tiran en la cara. Y contra ese poder, de la única manera que se puede pelear es con el voto. La Argentina ha ganado una batalla muy importante en agosto. Reflexionemos cómo la ganó. Por el hambre que trajeron. Si no hubiera tanta hambre, si no hubiera tanta postergación de los sueños, no hubiera ocurrido. Las PASO son una consecuencia del hambre y de la postergación de todo lo que los argentinos necesitan. Por eso se le puede ganar a Clarín y Nación, que siguen con las mismas mentiras. Alguno ingenuo podrá decir, bueno, los diarios siguen jugando con la misma miserabilidad de antes y sin embargo van a perder las elecciones, que es lo más probable. Sí, pero fue necesario todo el hambre que hay, todo el vacío que hay en el estómago de millones de pibes. Es necesario que hayan caído 4 millones de personas en la pobreza. Así no vale. Si tenés que ganarles con el hambre y con el padecimiento de la gente, a la mafia de Clarín, Nación y los sectores concentrados económicos, así no vale. Ha quedado absolutamente demostrado que la prensa hegemónica, un tipo que mantiene desde hace aproximadamente 25 años el 95% de los medios de comunicación en la República Argentina en su bolsillo, pueden demonizar lo bueno, lo óptimo, un enorme proyecto de vida, lo pueden hacer. Lo que no pueden hacer frente a una crueldad extrema es angelizar al demonio. Tienen un límite y es ese, es el choque que tenés contra tu pobreza y la derechización de los sueños en algún momento te pasa factura, pero no pueden angelizar al demonio. Quedó absolutamente demostrado. Cuando uno dice las palabras pesada herencia, ¿en qué piensa? Es decir, ¿cómo se configura una pesada herencia? ¿Qué es la deuda de Macri? ¿Cuánto la aumentó? La pesada herencia de Macri, digamos, es muy abarcativa. Lo primero que uno puede pensar es la gigante deuda pública, principalmente externa, que va a dejar Mauricio Macri en 2019, pero también es muy importante la concentración de poder que hizo en algunos sectores particulares. Los Fernández van a recibir una herencia pesadísima, ¿no? Eso es una obviedad, que el tema de la deuda es una carga que va a haber que refinanciar la deuda. De los 4 años de gobierno de Macri, 3 van a ser con recesiones fuertes. Estamos hablando de una caída del PBI, o sea, de la cantidad de productos y servicios que genera la economía, de casi 5%. Pero es evidente que la herencia del macrismo queda. Quienes han sacado crédito SUA, y esta estafa repercute inmediatamente en montones de cosas de la vida cotidiana de la gente. Cada vez que Argentina firma un acuerdo con el Fondo Monetario en los últimos 50 años, el efecto inmediato es recesión e inflación. El ministro que firmó sabía perfectamente lo que venía. Y si Macri no se enteró,
lamento mucho, realmente, es decir, no conoce la regla de juego, no conocía la regla de juego. Las reglas de juego son estas, es decir, Argentina se subordina a la política del fondo, y la política del fondo es profundamente recesiva. País quebrado. Acá el problema no son los grupos terroristas que no existen en la Argentina, no es un problema de mafia. El problema es que, en todo caso, las mafias son las que están en los bancos y en los fondos de inversiones que hacen todo lo posible para sacarle la guita a la gente y fugarla del país. Un gobierno que está constituido por CEOs que se la pasaron toda la vida fugando sus propios ahorros al exterior y que tienen toda su fortuna en paraísos fiscales, es obvio que iba a terminar de esta manera. Ellos son los terroristas, díselo, que ellos son los terroristas, que ellos son los terroristas, díselo. Más diferencia, alienación e indiferencia. ¿Y cómo lo han hecho? ¿Cómo han concentrado este poder brutal? Bueno, construyendo una mentira tras otra, una ficción tras otra, o, por el contrario, mostrando una realidad que no importa. Ayer miraba televisión, ahora soy una persona con más tiempo, y alternaba el tenis, que tanto me gusta ver, con los canales de noticias más importantes. Sí. Un canal dedicó la mayor parte de sus horas a transmitir desde una playa, en medio de la niebla, la velocidad del viento en los Estados Unidos. Debo contarles que osciló entre 80 y 100 kilómetros en el rato que yo miré. Y me pregunté, toda la tarde, ¿esto es lo que importa? ¿Será por eso que pierden de la forma que pierde TN? ¿Porque no pueden hablar de la realidad? Claro. ¿Porque tienen que escamotearla? ¿Tienen que escaparse a Miami para filmar en sus costas algo que sí es importante, pero que no tiene ninguna relevancia frente a todo lo que pasa en la Argentina? Sin duda. Esto es lo que hace el canal que fuera el canal más visto de televisión en la televisión por cable, hasta que lo destronó C5N. Y después pasé por otro canal. No exagero, pero en los zapping, porque iba y venía, no importaba demasiado lo que decían, yo quería ver en qué andaban. Estaban con el tema de los cuadernos. Estaban con la causa de los cuadernos, con lo que Bonadío había dicho en el día de ayer, 1 hora. La gente se te muere de hambre en todos los sitios. La situación política es devastadora para un gobierno de imbéciles y de inútiles. Y vos estás con el tema de los cuadernos, del que ahora les voy a contar algo muy especial. C5N y Crónica, por suerte, estaban mostrando cosas de la realidad, notas que tienen que ver con la Argentina en sus distintos estilos, pero era lo que estaban haciendo, hablando de política, de economía y todo lo que importa a los argentinos ahora, y dándole al Dorian una importancia relativa, 3 minutos, un informe, algunas imágenes. Decía, qué tristeza, porque la gente se dará cuenta, yo no sé cómo les va, cuando insisten con eso es porque les va bien, con lo único que le va bien a TN hoy día es cuando muestra esas cosas, ¿podés creer? Sí, claro. El enviado especial es muy bueno, lo conozco, el muchacho es excelente, el periodista y hace lo suyo de una manera extraordinaria. El tema es lo que hay detrás, en la intencionalidad. Mostrame el Dorian, dale con el Dorian, metele al viento, metele a la bruma de las olas que rebotan en el mar y que me llevan a decir, allá del otro lado está Bahamas, y allá en Bahamas parece que murieron 7 personas. Y esto horas y horas para la República Argentina. Y otro canal, como te decía, con los cuadernos. Les voy a leer algo que tiene que ver con el tema de los cuadernos, pero el cierre perfecto de lo que hemos hablado del comienzo del programa sobre lo que dijo Alberto Fernández ayer es esta frase que comparte con ustedes y comenta Gustavo Campana. Uno puede entender que esto fue escrito casi con indignación en la tapa de La Nación. A 5 columnas, Fernández prometió pagar la deuda, pero cuestionó la dependencia con Estados Unidos. Un dato que, por supuesto, en el tamiz de La Nación se queda y lo matan. Porque, ¿cuál es el problema de la dependencia con Trump? Fernández lo cuestiona y prometió pagar, cuestionando la dependencia con Washington.